presento un tremendo siervo de Dios, un verdadero. Bendición de mi hermano. Tanta propaganda, hermano, la gloria sea para Dios. No, tú eres un siervo completo, hay que decirlo, eres un No, y siervo aparte completo. ya nos habíamos conocido, ya nos conocimos con el Pechito ya hace otras Sí, transmisiones. yo no sabía. Sí, y yo estoy de acuerdo con todo lo que dice respecto a la forma en que tenemos que tratar la palabra de Dios, ¿no? Con respeto, con respetar las ideas, respetar a los hermanos. Eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? Fíjate una cosa interesante, en 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu, ¿no? Y dice que hay diversidad de dones, o sea que Dios aplaude un poco la diversidad respecto a estos temas, ¿no? Y que nosotros tenemos que aprender a convivir con los hermanos que piensan distinto a nosotros en cierto modo, y Bien. que no tenemos que condenar a nadie, o sea, que el objetivo es que la gente conozca de Cristo, que nosotros seamos edificados y que tanto tú como yo, lo que yo te pueda aportar a ti, lo que tú me puedas aportar a mí, sirva para que podamos Bien. crecer mutuamente, hermano. Eso es todo. Yo no gano nada con refutar tus ideas, porque si yo refuto tus ideas, eso sirve nada más para alimentar mi ego. Yo no edifico a nadie con refutar tus ideas, a menos que, por supuesto, te salgas de la ortodoxia y vayas a un tema que ya pueda dañar a otro espiritualmente, ¿no? Sí, ya es peligroso. Eso sí, pero si nos vamos a complementar con prácticas, disciplinas espirituales y cosas que pueden ayudarnos a crecer espiritualmente, ¿por qué tengo que subir y forzarte a pensar como yo? No tiene sentido eso. Exacto. Entonces, Omar es el de fe y razón, ¿verdad? Factor de fe, perdón. Fe y razón es Carlos Baló. Carlos Baló, pero no, tú tienes el fe y perdón. Factor de fe y perdón. Exacto. Sí, yo he estado con él, sí, he estado con él, Omar, él es bien respetuoso. Mira, Tito, este hombre no es solo evangelista en el púlpito, sino que es evangelista en las calles, es evangelista en la radio y en YouTube. No, hermano, ¿qué más podemos pedir a este hombre, hermano? Lo mío en la calle, yo voy con mi esposa a pegar a las calles. Yo predico en púlpito, pero más me gusta la calle donde Dios me sacó. Amén, amén. Hermano, eso es lo que estamos haciendo nosotros, queriendo inspirar a que los hermanos salgan a la calle y se dejen gozar por Dios. Porque fíjate que tú en tu iglesia, en la iglesia donde ustedes van, muy probablemente haya gente que tenga esa chispa, ese ánimo, pero está esperando que alguien lo impulse, que alguien le diga. Hay mucha gente que está confundida porque piensa que nada más los pastores, los evangelistas, los líderes, son los que Dios puede usar. Porque yo justo acabo de salir de una transmisión de mi canal, estaba haciendo una transmisión en vivo sobre cómo se ministra en el evangelismo. Y la verdad que hay muchos hermanos que no tienen ningún cargo en la iglesia, pero que se mantienen con su disciplina espiritual y Dios los usa para orar por otros. Y se ven cosas. Entonces hay que animar a la gente para que sea usada por Dios. Exactamente. Ahora, rapidito, Omar, ¿cómo tú responderías esa pregunta del título? ¿Ves el título, verdad? Del video. Ajá, sí, la veo, sí. Brevemente, ¿cómo responderías a esa pregunta? A la gracia. Creo que estamos literalmente de acuerdo. Pero depende de qué ley estamos hablando, ¿no? Si estás hablando de la ley mosaica, ya la ley mosaica en toda su totalidad, no estamos en la ley mosaica, estamos en un nuevo pacto. ¿sí? Y el pacto ahora es por la gracia divina. Pero es importante saber, y esto yo lo he escuchado en algunas transmisiones, esto es mi opinión, yo lo digo con todo respeto, algunos cristianos piensan que solamente los 10 mandamientos es la ley. ¿sí? No, claro, no. No, algunos piensan que los 10 mandamientos es la ley o que la ley está dividida en mandamientos morales, civiles y religiosos. Esa división se la hacen los teólogos, eso no está en la palabra. Eso no existe. Wow. Si tú le vas a dar la importancia a los 10 mandamientos, como tiene que dársela también a todo el conjunto de la ley. Exactamente. Exactamente. Pero porque no hay ningún texto que nos diga que los 10 mandamientos en particular están por encima de otros. Ahora, sí es cierto que hay preceptos, estatutos, ordenanzas en toda la ley donde se dan prioridad a algunas secciones. Por ejemplo, algunas secciones de la ley tratan con cosas civiles que ya no están vigentes hoy. De hecho, no están ni vigentes para el pueblo judío. Y hay que saber diferenciar el judaísmo talmúdico del judaísmo del Antiguo Testamento también. ¿sí? Incluso la dieta judía del Talmud no es la misma del Deuteronomio. ¿Sabía eso? No es la misma. Después del año 70,
cuando vino la destrucción de Jerusalén y vino después el Talmud, el Mishnah y todo eso que ellos vinieron recopilando, tuvieron algunas modificaciones. Pero es importante que todos los hermanos en Cristo sepan que tenemos la libertad de vivir en la gracia de Dios. ¿Sabe por qué es importante esto, Luis y mi querido hermano? Porque nosotros, mira, esto es algo que yo aprendí y quiero compartírselo. ¿Por qué le cuesta tanto al hombre entender que está bajo la gracia? Porque nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, nos cuesta entender que alguien nos dé algo inmerecido. Nosotros sí o sí queremos ganárnoslo. Y por eso hay gente que ayuna 500 días, 500, porque quiere que Dios lo bendiga. Pero hermano, Efesios 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros sí tenemos que crecer en santidad. Tenemos que crecer en obediencia. Tenemos que crecer en obediencia. Pero hay hermanos que les cuesta entender la gracia de Dios. Ellos no entienden cómo es que Dios me bendice a mí. Si yo necesito ganarme algo, necesito que alguien me premie. ¿Entendés? Sencillo. Y somos bendecidos en Cristo, no por nosotros, en Cristo, que cumplió la ley, porque Él vino para cumplir la ley, no para abrogarla. Él vino para cumplirla, ¿sí? Pero el cumplimiento de la ley, todo era una proyección a Cristo. Por eso en Colosenses dice que todo eso era sombra de lo que había de venir. La sombra tiene que tener un objeto que lo proyecte. ¿Cuál es el objeto que lo proyecta? Cristo. Sin embargo, yo creo con buena conciencia que los hermanos que quieren congregarse los sábados, porque ellos piensan que, bueno, el sábado no hay ningún problema, hermano. ¿Quieres congregarte el domingo? ¿Quieres congregarte los martes? Congrégate los martes. Hay libertad en Cristo. Pero no digas al otro, no sometas a esclavitud al otro, porque ese es el argumento de Pablo en Gálatas. No sometas en esclavitud al otro. O en Romanos 14, tú comes carne sacrificada a los ídolos, muy probablemente, porque los dueños de carnicería probablemente tienen descendientes que son brujos. ¿Quién sabe? Pero nosotros oramos y bendecimos la carne y es santificada. Pero la conciencia del que lo sabe, no, bueno, no la comas. Mira, Omar, te voy a mostrar algo nomás. Mira, para que tú veas todo lo que tú hablaste en los últimos 20 segundos se resume en esto. Mira este comentario, mira esto, mira cómo lo toman ellos. ¿Quién está hablando de vivir una vida sin guardar nada y hacer lo que... Es que ese es el problema, que ellos lo toman. Voy a hacer lo que me da la gana, por el amor de Dios. ¿Cómo voy a adquirir santidad haciendo lo que me da la gana? Por Dios, no tiene sentido. Dejen de decir eso, por Dios. No, yo estoy dando por algo. Yo estoy asumiendo que la audiencia está entendiendo que estamos hablando de una vida de obediencia a la palabra, ¿no? Obviamente. Yo no estoy hablando de que alguien viva la vida loca y que, bueno, ya Cristo me santificó y yo me vivo mi vida. No, el que viva eso no ha nacido de nuevo, simplemente. Hay que empezar a confesarla. Sí, o sea, yo estoy hablando de que nosotros sí o sí tenemos que estar sujetos a la moral cristiana, a lo que está expreso en el Nuevo Testamento. Eso. O sea, sí o sí, obviamente. No hay otra santidad, no existe otra santidad. Es que Pablo dijo, imitarme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, si vamos a imitar a Cristo, tenemos que imitarlo en la obediencia. Es como yo le dije a Luis, Hebreos 10, 29, 31 lo dice. La ley, al que tenga la sangre de su pacto, que es la ley de la gracia, la tenga por inmunda. Imagínate, si por la ley de Moisés, que la tanguería moría irremisiblemente, imagínate el que pise la sangre de Cristo, mucho más le va a ir peor. Tal cual. ¿Sabes que ese pasaje que tú estás citando ahí es un pasaje que mucha gente ignora, ¿no? Y no toma muy en serio. Tienes razón. El que quebrante el pacto mosaico muera irremisiblemente, o sea, no tiene perdón de nada. Entonces, si tú tomas en poco la sangre que te santificó, amén, que es la sangre del Hijo de Dios, no es la sangre de Moisés, amén, es la sangre del Hijo de Dios, ni es la sangre de carnero, ni de bueyes, ni de búfalo, nada de eso. ¿Cuánto más castigo piensa que vas a merecer? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos pensar que hay santidad con nuestro propio mérito si nosotros en una naturaleza pecaminosa dependemos de la ayuda del Espíritu Santo? Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26. Entonces, mi hermano, no tiene sentido que usted quiera aquí los 613 mandamientos del antiguo pacto si usted en su corazón no está circuncidado. Entonces, esa es la realidad. Ya. Es como le estoy diciendo a Luis. Es como le estoy diciendo a Luis. La circuncisión del corazón
ya estaba de antemano, Deuteronomio 10:16. Entonces ya Dios venía hablando de que no seamos dudos de servir, que la circuncisión venía del corazón, pero como no quieren entender, ahora no está, como nosotros entendemos, ya la circuncisión de nada vale, sino la de no hecha por mano, como dice Colosenses 2:11. Incluso, es como yo digo a la gente, hay gente que dice, es como yo está diciendo, hay gente que le molesta cuando se habla de los preceptos de la noticia de ustedes. Hay hablado con otros, incluso hasta pastores, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces? Pero le gustan pedir el diezmo, pero si pidieran el diezmo como dice la ley o la Biblia, tendrían que llevarlo a Jerusalén. Tendrían que llevarlo a Jerusalén porque no podía ser fuera de Jerusalén. Entonces, ve que para unas cosas es bueno, pero para otras cosas no es bueno la ley. Es lo que me molesta es la ambivalencia de muchos, pero no lo hacen. Pero lo que usted está diciendo es correcto y yo también estoy de acuerdo que Cristo, sin él, nada podemos hacer porque dice el Romano, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si como leímos con el hermano Luis, Hebreos 7, que dice, si el sacerdocio levítico hubiera funcionado para apreciarlo, pues ¿para qué vino Cristo? Para eso se hubiera quedado el sacerdocio levítico y estudiamos con el sacerdocio levítico. Pero como era ineficiente, tanto los sacrificios, el templo y el sacerdocio, pues entonces tuvo que venir Cristo para hacer todo en uno. Así es. Voy a leer, todo. Le voy a leer rapidito un texto y miren, y quiero su opinión rapidito y ahí cerramos porque ya me tengo que ir. Pero miren, Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados a la ley. Estábamos confinados a la ley, confinados, encerrados, obligados, pues, no teníamos otra opción. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí me preguntaron en el chat, ¿qué es ayo? Ayo es como un tutor, alguien que nos guiaba cuando uno da tus primeros pasos. En otras definiciones, ayo es como la persona encargada de enseñar a los niños. Ya, la ley era nuestro ayo. Y aquí claramente dice que ya no estamos, dice, ¿dónde está? Llevando a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué más quieren, hermano? ¿Ya? Tal cual. Es más, la misericordia de Dios es tanta. Yo estoy tratando de buscar aquí, curiosamente no lo estoy encontrando, pero ayer estaba leyendo Deuteronomio y estaba encontrando un pasaje cuando Dios le estaba dando ya algunos mandatos de no morales, sino de civiles, ¿no? Más que todo de cómo deben manejarse. Y habla de que tienen que tratar bien al egipcio que estén ellos, que viven ellos. Mira qué tremendo es la misericordia de Dios, que sabiendo que los egipcios lo habían torturado, los habían esclavizado y todo eso, mira cómo ya desde la ley estamos apuntando a la gracia, porque Dios está pidiéndole al pueblo, ustedes no sean como esos pueblos, ustedes traten bien al extranjero que viven con ustedes, que participen de la fiesta, traten bien al egipcio, todo eso. O sea, ya desde la ley nosotros estamos hablando de un tiempo de la gracia. ¿Me explico? Entonces, mis hermanos, para conocer a Dios, nosotros tenemos que, cuando leemos un pasaje, encontrar cuál es el carácter de Dios en ese pasaje. ¿Qué me está queriendo decir Dios en ese pasaje? Porque más allá de tener simplemente unos mandamientos que yo no voy a cumplir a rajatabla porque yo creo que yo soy mejor que Moisés, entonces esas cosas tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y la gracia es algo que el hombre le cuesta entender. Por eso tú ves a muchos hermanos que tratan de decir Jesús, como se decía en arameo, entonces como que si eso tuviese algún valor. Mi hermano, usted ha sido justificado por la fe. Si usted quiere tener una salvación por las obras, no es la salvación cristiana de la Biblia. Porque la salvación cristiana de la Biblia es una salvación por fe. Y justificado significa declarado justo. ¿Está bien? Entonces, si usted fue declarado justo, ¿qué está cumpliendo usted el mandamiento para justificarse? Si la ley era para justificarse. La ley era para que quien se justificaba cumplir la ley. Pero el que no se puede cumplir la ley es justificado por Cristo. Y dice claramente que estamos justificados por la fe. No, hermano, y aparte, y cierro con esto. Los hermanos que cumplen la ley y toda esa cuestión, guardan el Shabbat en un calendario solar, porque eso es el calendario que vivimos nosotros, el calendario solar. Le dice el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes los días. Los días no tienen nombre en la Biblia, para empezar. Ellos tienen un calendario lunar, nosotros tenemos un calendario con días paganos. Entonces, ¿cómo es esto?
Entonces, eso es lo que decía Pechito. Algunas cosas sí y otras cosas no. La ley es buena para una cosa, pero no. O es sí, o es para todas, o es para nada. No podemos dividir. Bueno, mire, hay personas que quieren entrar, pero no, lamentablemente ya tengo que cerrar. Es como dijo mi hermano Omar, que voy a decir algo que le está leyendo a Luis. Luis, cuando tú termines la transmisión, léete de Deuteronomio 10, del 12 al 22. Y ahí habla de los egipcios, de los extranjeros. Por eso te estoy diciendo que ya la gracia y todo era, ya Dios tenía antemano la fe, la gracia, el amor, hasta por el prójimo. Por eso dice, ama al prosélito. Por eso que Cristo le bajó con la piedra dura en Mateo 23, 23. Y usted dice, ustedes hacen conforme a la ley. Dan el diezmo de la menta, la ruda y el comino, pero se ha olvidado hacer lo más importante de la ley, que es la justicia, la fe y la misericordia. Y Cristo y Dios lo había dicho en la antigüedad. O sea, que no es nada nuevo. Lo que pasa es que no lo practicaban. Mientras pasaban los tiempos, cumplían, se arrepentían, cumplían un poco de rato, le cumplían a Dios un ratito y después se desviaban. Después volvía otro grupo y se arrepentía y así sucesivamente, y así hacían. Se olvidaban de los mandamientos de Dios. Pero no es nuevo. Todo está ahí encerrado en la palabra de Dios. Exacto. Amén, amén. Bueno, hermano, gracias por la oportunidad. Siempre es un placer compartir con ustedes. Espero que sea más frecuente y tocar temas más interesantes como estos, así, para que la te voy a inscribir por interno, Omar. Dale, mi querido. Nos vemos, Pechito. Gracias. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Dios te bendiga mucho a ti, Omar. Gracias. Bueno,